En la historia de Oriente, algunos gobernantes son recordados con reverencia y otros con temor. Destaca especialmente Muhammad Shaybani Jan. Su vida ejemplificó cómo la voluntad y el cálculo pueden transformar a un fugitivo en gobernante de grandes ciudades. Creció en años de discordia, vio el colapso del antiguo orden y desde joven se vio envuelto en la lucha por la supervivencia. Sin tener ni estado ni ejército, fue reuniendo seguidores paso a paso, recuperando las tierras de sus antepasados y formando una nueva fuerza política. El tiempo de su gobierno marcó un punto de inflexión para toda la región. No estamos ante un simple comandante militar, sino ante una persona que desempeñó un papel clave, el tiempo de su gobierno significa entender cómo fue aquella época turbulenta. Frente a nosotros hay un comandante militar, en un canal para quienes aprecian los detalles y se interesan por el pasado. Gracias por ver, comentar y compartir nuestros episodios. Su apoyo da sentido a cada palabra. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores. Gracias a ustedes podemos profundizar en temas complejos y mejorar la calidad de nuestros videos. El episodio de hoy está dedicado a Shaybani Jan, una figura destacada, polifacética e histórica. ¡Vamos allá! Shaybani Jan provenía de una gran familia cuya historia se remontaba al propio Genghis Jan. Su ancestro fue Shiban, hijo de Guchi, primogénito de Genghis Jan y heredero de la Horda de Oro. A Shiban le asignaron tierras al norte del Sirdaria, entre el Ural, Irtish y Chu, habitadas por tribus túrquicas. Precisamente en estas tierras, desde el siglo XIV, se consolidó el nombre de uzbecos, al principio como una designación política de alianzas nómadas y más tarde como un etnónimo. Los descendientes de Shiban, los Shibanidas, durante siglos conservaron la memoria de su origen, incluso en los periodos en que estuvieron privados de poder. Uno de los descendientes más influyentes de Shiban fue Abul Jair, un kan enérgico que unió a las tribus uzbecas dispersas a mediados del siglo XV. Sometió territorios desde Siberia hasta el Sirdaria y controló ciudades clave en rutas comerciales. Fortaleció su poder en la estepa e intervino en la lucha entre los descendientes de Timur, apoyando a unos y oponiéndose a otros. Bajo su mando, los uzbecos fueron un actor político clave en la región, pero tras su muerte en 1468, todo cambió. El poder pasó a su hijo Shaikh Jaidar, quien fue un gobernante débil y no logró controlar a los jefes y tribus, por lo que pronto hubo rebeliones. Los gobernantes vecinos vieron en esto una oportunidad para expandir sus dominios y comenzaron una guerra. La alianza que Abul Jair había reunido durante tanto tiempo se desmoronó rápidamente. Aquí inicia la historia de Muhammad Shaybani, nieto de Abul Jair, quien quedó desprotegido tras la muerte de su padre. Su madre y familiares cercanos huyeron y varios fueron asesinados. A Muhammad y su hermano los salvaron unos guerreros leales que los sacaron en secreto a Astracán, una de las pocas ciudades que aún mantenían lealtad a la familia Shiban. Pronto ahí también fue peligroso. Los kanes rebeldes sitiaron Astracán y la situación se volvió crítica. Durante esos días de miedo e incertidumbre, hubo que rescatar a los niños otra vez. Los sacaron de la ciudad sitiada hacia la estepa durante la noche. Todo dependía de la suerte, pero favorecía a los jóvenes descendientes de Abul Jair. Este episodio marcó el inicio de un largo camino. El niño, que perdió a su familia, su patria y su apoyo, sobrevivió. De esas pruebas obtuvo ganas de vivir y un deber hacia su linaje, cuyo nombre seguía en la memoria de los nómadas. Y ese nombre, Shaybani, debía resonar con fuerza otra vez. Cuando Muhammad Shaybani alcanzó la madurez, ya no era un fugitivo indefenso. Detrás de él estaban los descendientes de los compañeros de Abul Jair. Muchos de ellos eran ambiciosos, jefes y guerreros que recordaban el poder familiar. Volvió a las estepas, ya no como heredero, sino como aspirante obligado a probar su derecho con la espada. La situación en la estepa de Kipchak seguía siendo inestable. Las tierras estaban divididas entre los Kanes. Algunos de los antiguos aliados de la familia ahora veían a Shaybani como un rival y no como un aliado, pero fue precisamente esa fragmentación la que le dio una oportunidad.
Sheibani comenzó a actuar con cautela. Primero fortaleció sus lazos con la horda Nogai, obteniendo el apoyo del influyente gobernante Musa Mirza. Esta alianza le dio legitimidad política y un ejército pequeño pero capaz. Al mismo tiempo, se instaló en las fortalezas fronterizas del Sirdaria, que quedaron bajo su control sin resistencia. Fueron los primeros pasos, inseguros pero importantes. Pero el camino al poder no fue directo ni pacífico. Al recuperar posiciones en las tierras bajas del Sirdaria, Sheibani enfrentó a su enemigo más implacable, la horda kazaja. Esta alianza de tribus nómadas fue creada por los hijos de Barak, Kirei y Yanibek, quienes alguna vez se separaron de Abul Jair y guiaron a los líderes uzbecos descontentos. Así, entre los kazajos y los descendientes de Shiban había rivalidad política y de linaje. La lucha por la herencia del Ulus de Yochi, por la influencia en Dasht y Kipchak. En ese momento, al frente de la horda kazaja estaba Burunduk Jair, hijo de Kirei, un gobernante terco, ambicioso y profundamente hostil hacia la familia de Sheiban. Veía en Sheibani no solo a un competidor, sino una amenaza directa a la integridad del janato kazajo. Su enfrentamiento derivó en choques armados, incursiones fronterizas e intrigas diplomáticas. Cada éxito provocaba represalias del otro lado. El primer enfrentamiento serio ocurrió en invierno, cuando la estepa estaba congelada por el frío, pero los caminos se volvieron transitables para la caballería. Sheibani formó un pequeño destacamento bien preparado y realizó una incursión rápida al sur. Su objetivo fue la fortaleza de Signak, un puesto avanzado clave en la frontera kazaja. El ataque fue sorpresivo. Tras una corta batalla, expulsó a la guarnición kazaja, ocupó la fortaleza y desafió directamente a Burunduk. Para Sheibani, esta victoria fue un logro militar y simbólico, pues por primera vez se consolidó en un punto clave. Demostró su capacidad para librar una guerra ofensiva exitosa. El triunfo duró poco, ya que los kazajos respondieron de inmediato. Burunduk reunió fuerzas considerables y en primavera ocurrió una feroz batalla donde Sheibani sufrió una dura derrota. Su ejército fue destruido y perdió sus posiciones. Para salvarse, él junto con los guerreros que le quedaban se vio obligado a retirarse al borde del mundo de la estepa, a Mangishlak, en la costa del Caspio. Esta áspera península rocosa, azotada por vientos salados, fue su nuevo refugio. Desde ahí, él miró de nuevo al Sirdaria, ya no como invasor, sino como exiliado. Esa derrota no fue el final, sino una prueba que evidenció lo frágil de su apoyo y la gravedad de la amenaza kazaja. También fue una lección tras la cual Sheibani actuó con más cautela, astucia y cálculo. Aún así, no se rindió. Los siguientes años pusieron a prueba su resistencia mientras luchaba por cada fortaleza y puesto fortificado. A veces lo derrotaban o traicionaban. Algunos días solo quedaba un puñado de su ejército, pero cada año se volvía más fuerte. Al tomar la fortaleza estratégicamente importante de Tirsak, comenzó a avanzar hacia el sur, en dirección a los oasis de Turkestán. Poco a poco, nuevos seguidores empezaron a unirse a él, tanto descendientes de la nobleza uzbeca como tribus túrquicas decepcionadas con los anteriores khanes. Cada victoria le daba tierras y más autoridad. El nombre de Sheibani resonaba cada vez más en la estepa. El líder, sin ulus ni herencia, comenzó a volverse una fuerza seria. Aunque le esperaban mayores batallas, fue en este tiempo, entre luchas fronterizas, negociaciones, derrotas y victorias, donde se forjó la voluntad de hierro que cambiaría el mapa político de Asia Central. La derrota contra los kazajos no doblegó a Sheibani. En el exilio, fortalecía lazos, reunía seguidores y forjaba alianzas, sobre todo con los nogayos. Mangishlak, que parecía el fin del mundo, fue solo una escala en su camino al gran juego. Sabía que ganar en la estepa solo era una ventaja temporal. Para consolidarse, debía ir más allá, hacia las antiguas ciudades donde se definía el destino regional. Sheibani miró al sur, hacia los dominios timúridas en decadencia. Maveranahar, que alguna vez fue el corazón del imperio de Tamerlán, para finales del siglo XV estaba sumido en luchas internas. Los príncipes timúridas luchaban entre sí. Las ciudades sufrían asedios, el comercio se paralizaba y la gente se cansaba de la inestabilidad. En esta situación, Sheibani vio una oportunidad.
Su primer aliado importante fue Mahmud Jan, Jan de Mogulistán, que gobernaba Taskent. En 1500 unieron fuerzas. Sheibani llevó la caballería uzbeca y Mahmud apoyó en la retaguardia. El objetivo principal fue Samarcanda, la joya de Asia Central, la antigua capital de Tamerlán, símbolo de poder y riqueza. Sheibani sitió la ciudad, pero a pesar de los conflictos internos, los habitantes de Samarcanda parecían resistentes. Se defendieron con valentía, causando graves daños a los atacantes. Al saber que Muhammad Baqi Jan, gobernador de Bujará, venía a ayudar, Sheibani levantó el sitio y fue a su encuentro. En las afueras de Samarcanda, el ejército de Bujará fue derrotado y sus restos se refugiaron en la fortaleza, sin poder frenar a los uzbecos. El camino a Bujará quedó libre. Sheibani condujo a su ejército en una marcha rápida, y ya después de 3 días de asedio, las puertas de la ciudad fueron abiertas. Este fue un momento decisivo. Bujará, el segundo centro regional, cayó casi sin resistencia. La noticia llegó a Samarcanda y desmoralizó a los defensores. Al ver perdida la resistencia, los emires juraron lealtad a Sheibani y entregaron la ciudad. Sin embargo, mantener Samarcanda fue difícil y pronto hubo una conspiración. Círculos influyentes se pusieron en contacto con el joven gobernante timúrida de Ferganá, Babur. Le prometieron abrirle las puertas en cuanto se acercara. Babur, futuro fundador del imperio mogol, ya mostraba determinación. Llegó, destruyó la guarnición uzbeca y recuperó Samarcanda. Sheibani se retiró, pero no terminó ahí. Ya al año siguiente, en abril de 1501, volvió con un gran ejército. En la batalla decisiva a orillas del Ser Afshan, Babur fue derrotado y con un pequeño grupo de personas se retiró a Samarcanda. Los uzbecos sitiaron la ciudad. Después de unos meses, comenzó una hambruna en Samarcanda. Así es como Babur lo cuenta en sus memorias. Llegó al punto en que los pobres y necesitados empezaron a comer carne de perro y de burro. Como escaseó el alimento para los caballos, la gente les daba hojas de árboles. Entonces Sheibani Jan habló de paz. Si tuviéramos esperanza de ayuda, si tuviéramos provisiones, nadie escucharía palabras sobre la paz. Sin embargo, la necesidad nos obligó. Tras hacer una especie de paz, salimos de noche por las puertas de Sheikh Zade. Babur tuvo que entregar la ciudad y Sheibani fue duro. Ejecutó a los partidarios de la dinastía anterior. Dejó claro que el poder uzbeco llegó para quedarse mucho tiempo. Los años siguientes marcaron una expansión continua. A fines de 1504, Sheibani envió sus tropas al oeste en pleno invierno. Urgench resistió ferozmente durante un asedio de 10 meses, siendo una de las campañas más difíciles de Sheibani. En agosto de 1505 la ciudad cayó, sometiendo la antigua tierra donde floreció la civilización de Joresm. En el otoño de 1506 comenzó una nueva campaña contra los timúridas, que aún controlaban Herat y Balj. Balj cayó tras un asedio tenaz. En primavera, el ejército uzbeco cruzó el Amu Daria y avanzó hacia Herat, último gran centro de poder timúrida. Badi as-Samán huyó a Kandahar y Herat se rindió enviando delegaciones sumisas. Sheibani las aceptó, pero exigió una enorme contribución. Luego siguió la conquista de todo Jorasán. Las fortalezas se rendían una tras otra. La resistencia prácticamente cesó. Para 1507 controlaba un vasto territorio, desde el mar Caspio hasta las estribaciones de Tian Shan, de las estepas de los Urales a los límites del norte de Afganistán. Hizo de Samarcanda su capital y le dio Bujará a su hermano. No solo fue una victoria militar, también marcó el nacimiento de un nuevo estado y fuerza regional. Sheibani Jan llegó a gobernar un estado que rivalizaba con Irán, India y el Imperio Otomano. Cuando Sheibani Jan inició, solo lideraba pequeños grupos nómadas dispersos, portadores de la memoria de una gloria pasada. A principios del siglo XVI, los convirtió en un estado centralizado y estable, el primer janato uzbeco que abarcó gran parte de Asia Central. No solo fue una conquista territorial, sino una transformación social y política. Ellos controlaron las principales ciudades.
Samarcanda, Bujará, Urgench, Balch, Herat, ciudades donde antes gobernaban los timúridas y desde donde durante siglos se ejerció influencia cultural sobre todo el oriente islámico. Shaybani trasladó la capital a Samarcanda. De esa manera subrayó la continuidad, pero también el cambio de época. No destruyó por completo el antiguo sistema administrativo, la adaptó al nuevo poder. La nobleza uzbeca empezó a establecerse en los oasis, ocupar cargos y gobernar las ciudades. El cambio de vida nómada a sedentaria fue inevitable. El estado de Shaybani Jan se volvió un lugar donde la élite militar nómada y la población urbana persa convivieron estrechamente. Los sultanes uzbecos gobernaban según la Sharia, la doctrina sunita y la legitimidad chinguisida. Aunque era cruel en batalla, en paz Shaybani buscaba orden y control del poder. En su estado se construían fortalezas, se hacían censos, recaudaban impuestos y fomentaban la erudición islámica. La política cultural de Shaybani era ambivalente, promovía la herencia túrquica y nómada, pero también adoptaba normas urbanas iraníes. Fue educado en Bujará, hablaba varios idiomas y le interesaban la religión, la jurisprudencia y la poesía. Incluso redactaba tratados de derecho islámico. Finalmente, con él se relaciona un fenómeno clave. El término uzbeco pasó de ser un lema político de nómadas al nombre de un pueblo. Con la llegada de Shaybani Jan, los uzbecos empezaron a establecerse en ciudades, participar en la administración y formar una nueva conciencia étnica y política. El estado fundado por Shaybani fue la base para la estatalidad uzbeca. A pesar de que su imperio no duró mucho tiempo, dejó tras de sí una sólida tradición que fue heredada por los Shaybanidas y otras dinastías. Ya no era solo una unión de tribus, sino un estado con política independiente, al nivel de los safávidas, otomanos y mogoles. Para principios de la segunda década del siglo XVI, parecía que las posiciones de Shaybani Jan se habían fortalecido. Las campañas militares terminaron con la conquista de Herat y una parte significativa de Jorasán. El poder de los uzbecos se extendió mucho más allá de sus tradicionales territorios nómadas, pero con la expansión de las fronteras también llegó una nueva vulnerabilidad. El Janato uzbeco estaba junto a las tierras de Persia. El joven Shah Ismail I, carismático gobernante y líder espiritual de la orden chiita Safaví, ganaba poder rápidamente. Ismail consideraba a Shaybani Jan un rival político y enemigo ideológico. El Estado uzbeco, bastión sunita, representó para el Shah una misión religiosa al enfrentarse a él. Buscaba recuperar tierras y establecer el dominio del nuevo Estado chiita en Jorasán y Asia Central. Los uzbecos no iban a enfrentarse a un ejército común, sino a una fuerza fanática, unida por la fe y la voluntad política. En 1510, el Shah Ismail inició una campaña militar contra los uzbecos. Su objetivo era Jorasán, región clave que recién controlaba Shaybani Jan. Al enterarse del avance persa, Shaybani no actuó como de costumbre, lo que sorprendió a muchos. Antes siempre tomaba la iniciativa y vencía rápido a sus oponentes, pero ahora actuaba lento y sin confianza. Una razón de la inacción era que Shaybani estaba enfrascado en otra guerra, aparentemente menos importante pero agotadora, la lucha contra los hazaras. Los hazaras son tribus montañesas que vivían en el centro de Afganistán, sobre todo en Hazarajat. Eran guerreros resistentes, controlaban fortalezas inaccesibles en montañas y no reconocían la autoridad uzbeca. Para someter esta región, Shaybani se vio obligado a enviar fuerzas significativas allí. La segunda razón fue el fracaso de la campaña de invierno contra el Kanato kazajo. A inicios de 1510, Shaybani atacó a su rival Qasim Jan, quien ya dominaba el norte y amenazaba las fronteras uzbecas. La campaña no tuvo éxito por el invierno, el terreno difícil y la resistencia kazaja, frustrando los planes de Shaybani. Volvió derrotado, con tropas cansadas y menos autoridad. Esta derrota debilitó la moral del ejército y generó dudas entre los aliados. Al ver al ejército persa cerca, Shaybani se retiró rápidamente a la fortificada Merv.
Él esperaba resistir el asedio y aguardar refuerzos, o al menos alargar el conflicto, pero Ismail no tomó la ciudad por asalto, prefirió bombardear la ciudad para ejercer presión psicológica. Simuló una retirada, dejando a la vista de la ciudad un pequeño campamento con provisiones y trofeos. Para Sheibani, acostumbrado al combate directo, esta maniobra parecía señal de debilidad. Pensó que el enemigo estaba cansado y confundido, y sacó al ejército para dar un golpe decisivo, pero era una trampa, y las tropas de Sheibani cayeron en una emboscada. Los guerreros safávidas los atacaron por todos lados y comenzó una sangrienta batalla. El Shah tenía la perseverancia, superioridad numérica y táctica. El ejército de Sheibani fue casi destruido y él murió luchando hasta el final. Así terminó la vida de un hombre que en décadas pasó de ser un exiliado a gobernante de un imperio. La leyenda dice que el Shah Ismail cubrió el cráneo de Sheibani con oro y lo usó como copa en banquetes persas. Fue un gesto del vencedor y al mismo tiempo un símbolo de que la enemistad y el conflicto ideológico se habían convertido en una tragedia a escala estatal. La muerte de Sheibani cerca de Merv fue un duro golpe para el ganato uzbeko. Su influencia, basada en su carisma, alianzas personales y suerte militar, resultó ser frágil. Los persas capturaron temporalmente una parte significativa de Jorasán, y Babur volvió a aparecer en la escena política, aprovechando el debilitamiento de los uzbekos. Aún así, no hubo destrucción total del Estado. Sheibani Jan no solo dejó tras de sí ciudades conquistadas y una nueva dinastía, dejó lo más importante, un precedente. Sus campañas, victorias y políticas marcaron el inicio de la estatalidad uzbeka en Transoxiana. Bajo su mando, la familia sheibanida de la nobleza de las estepas se consolidó como la élite gobernante de la Asia Central sedentaria. Sus descendientes, pese a luchas internas, siguieron fortaleciendo el poder en Bujará, Samarcanda y Taskent. La dinastía sheibanida seguirá siendo clave en la historia regional por casi 100 años más. Sheibani Jan no dejó un imperio estable, pero impulsó nuevas formas de poder, cultura e identidad. Por eso, al hablar de él hoy, recordamos no solo a un comandante, sino al fundador de una época. Una época que comenzó en la estepa, pero que quedó para siempre en la historia de Asia Central. Eso es todo. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Adiós.